Estamos listos. ¿Qué tal, amigos de Telemundo California? Me da muchísimo gusto saludar esta tarde al periodista, escritor, analista político y bueno, un hombre con muchísima trayectoria en el periodismo, Jorge Cepeda Patterson, también autor de varios libros, entre ellos el más reciente que se llama La Sucesión 2024. Es decir, hay elecciones el próximo año en México, López Obrador termina su mandato y bueno, es todo un tema la sucesión. Jorge, gracias por aceptarnos esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes por tomarse la atención y un gusto estar con tu auditorio. Sin duda una sucesión adelantada, ¿no? Lo mencionas desde la introducción del libro. López Obrador desde muy pronto en su sexenio decidió poner a trabajar a quienes posiblemente lo van a suceder el próximo año. En efecto, en ese sentido, esta es una elección muy distinta a todas las que hemos tenido en las últimas décadas. Normalmente el presidente en funciones intentaba retrasar lo más posible la batalla por la sucesión, porque a partir de ese momento comenzaba a debilitarse este presidente turno. A contrapelo de esta lógica, la verdad, López Obrador rompió todas las reglas tradicionales de la política mexicana y él a mitad del sexenio, todavía 3 años antes de terminar, él comenzó a hablar de sus sucesores y no solo eso, pocas semanas después lanzó a la palestra, al escenario, a varios candidatos a los que ellos llamó corcholatas por aquello del destape, ¿no? Y desde entonces ha sido una batalla soterrada y ahora cada vez más abierta entre los candidatos. Y eso, digamos, ha modificado mucho el proceso electoral en México. Y el segundo factor es la enorme diferencia, distancia que tiene el partido oficial Morena sobre la oposición. De tal manera que, a diferencia de las últimas 3 décadas, que nos habíamos acostumbrado que el presidente es elegido el día de los comicios, que tendrán lugar en esta ocasión en verano del próximo año, en el 24, a diferencia de esto, hoy parecería que la definición del próximo presidente de México va a ser en realidad en unas primarias, en unas elecciones intermedias, internas, que tendrán lugar en Morena a través de una encuesta, de un sondeo en el que participarían pues apenas una muestra de unos cuantos miles de mexicanos. Entonces, todo esto, como digo, es terreno inédito y requiere mucho del análisis porque las variables normales se han modificado, ¿no? Algo muy interesante que descubro en el libro es que a pesar de las pasiones políticas que hay en este momento y de la división política, Jorge Cepeda se centra en hechos, en hechos que se pueden comprobar, en cosas que han estado sucediendo y que no apela a la especulación, sino a la redacción del libro con base en hechos. Me refiero particularmente a que mucha gente ha dicho que López Obrador quería de alguna manera perpetuarse en el poder, pero no hay nada que nos indique eso, sino todo lo contrario. Sí, eso básicamente está descartado por muchas razones. Él ha dicho una y otra vez que se va y ha dado los pasos para conseguirlo. A estas alturas, inclusive, el argumento principal de una figura política de gran peso para perpetuarse en el poder, para quedarse, es que si él se va, su proyecto se desmorona. Sin embargo, tal como están los atisbos, es evidente que su partido va a ganar las siguientes elecciones y a estos a los que puso a competir será uno de ellos. De tal manera que un manotazo de López Obrador para quedarse sería una especie de golpe de Estado contra su propio movimiento y sobre todo contra sus propios alfiles. De tal manera que sí se descarta por esto y varios otros argumentos que sería largo aquí comentar, el estado de salud mismo del presidente, que no es el mejor, etcétera. Entonces, esa parte está descartada, digamos. Básicamente son 3 personajes los que se mencionan en el libro y que pues obviamente al leer los medios nos damos cuenta, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Por ahí está también Oroña queriéndose incluir en la lista, o Ricardo Monreal, pero pues prácticamente será entre ellos 3 el candidato, ¿no, Jorge? Absolutamente sí. En realidad, la
las encuestas de intención de voto son muy claras, pese al ruido que ha hecho el tercero, que es Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, en buena medida porque ocupa un puesto muy importante en en la narrativa política mexicana, pero el hecho es que claramente el electorado se inclina hacia dos candidatos, que es Claudia Sheinbaum, claramente puntera, y en un segundo lugar fuerte, Marcelo Ebrard, con mucha diferencia ya sobre terceros y cuartos. Ya faltando tan pocos meses para la decisión, francamente no se ve que esto vaya a salir de la disputa entre dos candidatos. Y si me apuras, la distancia de Claudia, que anda en torno a los 10, 9, 11 puntos en el promedio de las encuestas, y faltando tan pocos meses, lo pondrían en términos tales como si no hay un imponderable, la inercia llevaría a considerar que esta es una carrera ya decidida. Ahora, los imponderables están sobre la mesa y pueden surgir en cualquier momento, no es descartable, simplemente la tendencia. Yo diría que si esto fuera una carrera de atletismo, en la curva la puntera lleva dos cuerpos por adelante y el que le sigue, que es Marcelo Ebrard, querría pensar que en la recta final, en el sprint, podría recomponerse, ¿no? En esos términos están las cosas. Claro, me gustaría que habláramos un poquito ya del libro como tal, cómo fue este proceso, este trabajo. Me gustó mucho que haces una muy detallada descripción de los candidatos, de sus carreras políticas, de cómo conocieron al presidente López Obrador en su momento, en qué palestras han estado y cómo hoy son quienes podrían ser no solo candidatos o candidatas, sino también Claro. presidente. Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque sí, en efecto, el mayor esfuerzo del libro está en la investigación de los tres perfiles de estos mencionados antes. Los entrevisté largo a cada uno de ellos en más de una ocasión, en algún caso. Investigué su biografía, amigos, enemigos, entrevisté a mucha gente, etcétera. Y con el ánimo sobre todo de trascender las etiquetas. Obviamente, las campañas, los cuartos de guerra, la propia grilla política y mediática construye figuras a través de etiquetas, a través de nomenclaturas que muchas veces, beatificaciones, satanizaciones, que no permiten saber realmente el tamaño, el contenido, la trayectoria, de qué son capaces, los fracasos que han tenido, sus fobias y filias, y eso está allí en esos tres grandes perfiles, de tal manera que cuando el ciudadano tenga que tomar decisiones, por lo menos lo haga con un poco más de sustento y no simplemente por la construcción mediática tan propagandística y muchas veces artificial y falsa. Sin duda. La popularidad del presidente López Obrador es algo muy importante porque básicamente quien salga elegido candidato y si no se fractura Morena, como es el riesgo que siempre va a haber, pues básicamente quien salga candidato de Morena, y ahorita hablamos un poquito de la oposición si gustas, pues se va a convertir en presidente. ¿Cómo el candidato puede mantener esa popularidad de López Obrador y llevarla al resultado final en las elecciones? Bueno, en efecto, todo esto se basa en que el presidente continuó siendo un candidato a lo largo de todo su sexenio, con una estrategia política que al final, pues a la luz de los resultados, ha sido exitosa. Es decir, alrededor de un 60% de la población aprueba la gestión de López Obrador. La intención de voto de Morena supera el 50%, ronda el 50, 52, 54, mientras que el resto de la oposición está muy fragmentada, con unas percepciones muy negativas por parte de los votantes, de tal manera que en todas las exploraciones en encuestas que carean, digamos, a un candidato de Morena contra cualquiera de la oposición, hay un triunfo abrumador para el de Morena. Esto es el resultado del trabajo de López Obrador. Como tú dices, ¿cómo hará Morena para que el éxito de López Obrador se traduzca en votos en favor de su candidato? Eh,
porque lo hará porque López Obrador seguirá siendo en realidad el gran jefe de campaña del candidato que surja en Morena en los próximos meses. Eso lo podemos dar por descontado. Y que la popularidad de López Obrador no es una popularidad en abstracto, sino que tiene mucho de pasión, de activismo, de la mayor porción de estos simpatizantes, de tal manera que se trasladará en gran medida todo ese fenómeno a apoyar al votante, ¿no? Al candidato. La pregunta es, ¿quién será este candidato, no? En el libro hago un capítulo de si será López Obrador o las encuestas quien elijan, si realmente Claudia es la favorita o no, y analizo una serie de variables, datos, antecedentes, y son un poco las respuestas que pueden encontrarse en el libro, ¿no? Incluso una valoración de hasta qué punto habría un plan B para Marcelo Ebrard en caso de quedarse cerca de la orilla, ¿no? Es decir, si Claudia sale candidata de Morena, pero por alguna razón Marcelo cree que habría merecido mejor suerte, que las reglas del juego no fueron parejas, ¿qué podría convertir ese desánimo o esa inconformidad en términos políticos? Yo me atrevería a pensar que el único imponderable que puede a estas alturas ya tener Claudia Sheinbaum para no ser presidente de México es imponderable en el mejor de los casos para Marcelo, o en el peor de Claudia, es imponderable, justamente se llama Marcelo Ebrard. Sin duda. Hacerla el retrato de la oposición fue difícil, ¿no? Porque parece que no cuaja ningún nombre en la oposición. Es decir, no han tenido el tiempo de construir una candidatura y parece que ya van tarde. En efecto, yo diría que hay tres razones que se complementan, que se fortalecen para explicar que no haya una posibilidad para la oposición, por lo menos para la presidencial. Una es este desbalance entre los partidos. Los gobiernos del PRI y el PAN que fracasaron, digamos, que fueron alternancia el PAN en 12 años y no estuvo a las expectativas de la gente. Regresó el PRI 6 años, el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto, y la gente quedó bastante desilusionada. Todo ese desánimo se ha trasladado a los propios partidos. Los escándalos incluso de estos últimos años de las dirigencias, tanto del PAN como sobre todo del PRI, los tienen en la peor momento histórico de la historia moderna de estos partidos. En ese sentido, no son competencia a Morena. Un segundo tiene que ver con el fracaso de los candidatos, es decir, mientras que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard vienen de una gestión que en muchos sentidos les ha dado experiencia, presencia, una cierta personalidad y estatura, los candidatos de la oposición parecen cartuchos quemados de ese viejo pasado al que el votante le dio la espalda en 2018 en su mayor parte, o un par de nuevas cartas incipientes que claramente vinculadas a lo que la gente considera las élites de este país. Y un tercer elemento es que la oposición no ha construido una narrativa, una alternativa que presente a los sectores populares, a las grandes mayorías, como para decir, tú votaste por López Obrador, él no te está respondiendo, esta es la verdadera respuesta. Pero en lugar de eso, la oposición se ha dedicado simplemente a criticar a López Obrador, como asumiendo que se equivocó la gente al votar por él y debería regresar a lo anterior. Y en la medida en que suceda eso, me parece a mí que las mayorías de este país, incluso si fueran convencidas que López Obrador no ha sido la respuesta, pues estas mayorías dirían, por lo menos lo está intentando, no voy a regresar a lo de antes, mientras la oposición no plantee alternativas nuevas que responden a las exigencias, a las inconformidades de esas mayorías.
Sin duda. Será muy interesante, sin duda, Jorge, ver las elecciones el próximo año y cómo esta obra nos puede ayudar a informarnos mejor antes de tomar una decisión en una elección, porque muchas veces también las pasiones o las emociones juegan, pero qué mejor que conocer los perfiles, conocer a los candidatos y el contexto político, porque también me gusta mucho que en la descripción que haces de los candidatos y del panorama electoral, también viene una historia política muy interesante de los últimos años en México. Así es, México ha cambiado muchísimo. Yo creo que el 2018, con la elección de este movimiento y llevado al poder, de alguna manera algo cambió para siempre, para bien y para mal. Y en ese sentido, creo que la clase política tiene que hacerse responsable de esa toma de conciencia de estas mayorías inconformes con un modelo con el que vivieron 30, 40 años, ¿no? Basta decir que la mayor parte de la población trabajadora trabaja en la economía informal y ese es un porcentaje que ha ido aumentando año con año y sexenio con sexenio. Es decir, hemos tenido un modelo que ha favorecido y ha sido muy conveniente para un tercio de la población que ha prosperado, pero el resto de la población siente que el modelo no le responde. Y ahí estamos en un callejón sin salida mientras la clase política no se haga cargo de este hecho y presente alternativas de un México en el que realmente todos puedan caber y no solo el planteamiento de López Obrador, ¿no? En el último capítulo hago incluso una especie de política ficción o Sí. imaginación de cómo podría ser la presidencia de Claudia Sheinbaum, cuáles sus fortalezas y debilidades, y versus cómo podría ser una presidencia de Marcelo Ebrard con sus fortalezas y debilidades, que es un buen ejercicio y que ayudará al lector y al votante en un momento dado a decir, bueno, cuáles son las implicaciones de un voto por uno o por otro, ¿no? Sin duda. Jorge, pues creo que ha quedado muy interesante, muy claro un poquito de qué se trata el libro, qué nos vamos a encontrar en el libro. ¿Algo más que quieras agregar para nuestra audiencia? Y bueno, por supuesto, invitarlos a comprarlo, ya sea en audiolibro, en físico, como gusten, para que lo puedan leer en digital, etcétera. Pues que se encontrarán un texto amable, es un ensayo corto, es decir, es un libro corto, escrito en términos muy amenos, con capítulos breves, para que la gente vaya pasando de uno a otro, con una descripción del perfil de ellos, es también muy, muy ameno, un bio que se lee, que se deja leer muy, muy sabroso. Entonces, se pasarán un buen rato y aprenderán bastante de este fenómeno que al final va a decidir el futuro de México para los próximos 6 años. Conviene, yo digo, estar informado. Sin duda es La Sucesión 2024, después de AMLO, ¿quién? De Jorge Cepeda Patterson en Editorial Planeta. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y pues felicidades por todos tus proyectos, Sin embargo MX, tu columna en El País, en varios diarios en México también. Felicidades por todo eso y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, un saludo a todo el auditorio de Telemundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buena tarde.